actualidad en tiempo real. Pauta de análisis. 8:35 de la mañana y por supuesto no puede ser una pauta análisis si no tenemos análisis. Y ya están con nosotros Cristian Monkeberg, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Alba, y Paula Walker, periodista y consultora en comunicaciones estratégicas. Muy buenos días, muy buen miércoles. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Ay, qué ánimo, me gusta ese ánimo. Me gusta, pese Ya. a todo lo que está pasando, mientras más caos hay en el mundo, mientras más guerra arancelaria, más ánimo por acá. ánimo tenemos. Oye, pero antes de ir al mundo, que tal vez como que más agobiante, pero vamos a nuestro pequeño mundo. Y quiero poner sobre la mesa el tema. Ayer, bueno, vimos la despedida de Isabel Allende del Senado con un discurso que donde se emocionó. No es normal, creo yo, no es habitual ver a la senadora Allende, que generalmente es muy contenida, quebrándose, diciendo que esto es uno de los momentos más difíciles de su vida. Y más allá de todo lo que dijo, el reconocimiento del error que ella tuvo, pero claramente apuntó a responsabilidad del gobierno y dijo: nadie, nunca, ningún ministerio, nadie nos advirtió. Y ahí los ojos se van directamente a un personaje que ha tenido relevancia, que antes no la tenía, que se llama Francisca Moya, y que es la jefa de la división jurídica de la SECPRES, y que reconoció en la comisión de investigadora hace un par de días que ella y su equipo sabían de la inhabilidad de la ministra Fernández y de la senadora, pero no era su misión informal y decirlo. ¿Qué opinan de eso? Bueno, voy a partir yo. Ya. Yo siempre digo que en los gobiernos tiene que haber alguien, un algo, que mira las cosas con una mirada de conjunto, que Ya. no las mira de manera separada, no las mira como por Parceladas. compartimentos. O sea, tú dices un médico general y no un especialista solamente. Alguien que es capaz de mirar Sí. algo y que tiene mirada política. Este gobierno, que ha sido un gobierno que ha reivindicado la idea de la política como algo que tiene que estar al servicio de los ciudadanos, que ha sido lo que históricamente ha dicho la presidenta Bachelet. La diferencia es que este es un gobierno que le falta mucha política. Este es un gobierno que cree que la política es harta farándula, hartas redes sociales, performance que son a veces hasta raras. Entonces, lo que a mí me enoja a estas alturas es que la tradición de la buena política en el país, que hoy día se llama Isabel Allende, pero que el día de mañana se podría llamar incluso una persona que ha hecho su trabajo en la centro derecha, bien hecho, se tiene que exponer a situaciones como, sabe que yo vi el problema, pero a mí no me toca. O sea, yo vi que se estaba incendiando la plaza, pero no a mí tengo no que me llamar a toca los esa bomberos. parte, porque acá, y al tiro termino, Connie, aquí la idea es como yo me salvo sola, en este caso de esta persona o de otros, porque esto no es algo que solamente le ha pasado a la señora Moya, le ha pasado a mucha gente. No, yo creo que este es un problema comunicacional, dijo el asesor del segundo piso. Entonces, en realidad lo tiene que ver la SECOM. Yo no lo tengo que ver. Yo no tengo un juicio sobre esas cosas. Yo creo que a estas alturas lo peor que les ha pasado es justamente no tener un espacio, un alguien, un equipo de asesores capaz de mirar las cosas en su conjunto. Ahora, ustedes dos han estado Sí. en gobierno, en distintas posiciones, pero han estado ahí como, en el fondo, saben cómo funciona esto. ¿Es posible entender esta explicación de Francisca Moya? Porque tal vez no es su misión. Estamos todos mirando a Francisca Moya, que es una abogada, que tiene un súper buen currículum, pero que no es política, o aparentemente no es política, no sabemos, pero su misión era ver si el decreto, o los decretos, ella dice: mi misión es que los decretos que firma el presidente, que son muchos además, son muchos, no es que ese fue el único en el día, cumplan con todas las normas legales. Y la inhabilidad era una inhabilidad que correspondía a los compradores, no a la legalidad del. Entonces, es entendible, estoy siendo abogada del diablo, pero es para tratar de entender, digamos, por qué se producen estas cosas. Les agrego un análisis distinto. Yo fui ministro de la SECPRES. Sí. La división jurídica la nombra el presidente de la República. Para quienes nos escuchan, uno dice: oye, la división jurídica, ¿qué tiene que ver esa abogada? La SECPRES es un ministerio que lo que hace es vincular al gobierno, al Ejecutivo, con el Congreso principalmente. Tiene un montón de otras funciones y un seguimiento del programa de gobierno. Tiene una serie de divisiones y una de ellas es la división jurídica.
ese cargo es un cargo que normalmente nombra el presidente de la República, no lo nombra el ministro. Y es el abogado o la abogada del presidente de la República. Y por lo tanto trabaja todo el día con él o con ella. No solamente respecto de los decretos, sino que de los proyectos de ley que se firman, de las indicaciones que se firman, de las urgencias que se firman. Y por lo tanto, el trabajo es muy de la mano con lo que hace el presidente de la República. Y por lo tanto, el deber de esa persona no es solamente mirar, y es lo que yo vi y aprecié, la legalidad de los actos o de ciertos decretos, sino que si lo que jurídicamente va a hacer el presidente o va a firmar o va a levantar el gobierno y el presidente está en lo correcto o no está en lo correcto. Y por lo tanto esa disculpa de los decretos era mi única obligación, pero no la norma constitucional, es absolutamente fuera de foco. Sí. Es lo que me tocó apreciar a mí, es lo que me ha tocado ver. Nuestra división jurídica era la abogada representante y personal del presidente en el andamiaje legislativo, legal, administrativo del gobierno. Y yo quiero agregar una cosa a lo que dice Entonces Cristian. es una responsabilidad súper potente. Entonces uno dice, no, oye, la abogada Moya, y fíjense la cercanía que tiene con el presidente, además por algo está ella ahí. Porque es su abogada personal Claro. en los temas políticos de gobierno legislativo. Entonces no puede escudarse en los límites legales o decir, o de no decreto. me correspondía, corresponde, pero tengo un no. papelito amarillo que le digo, por si acaso, presidente, O sea, ese tema puede ser A mí me pasó complejo. muchas veces que el presidente me llamaba y me decía, oiga, no voy a decir el nombre de la directora porque fue una muy buena jefa de división, pero en el fondo me decía, de la división jurídica me dicen esto, ¿qué opina? Claro, es que te iba a decir, Claro. te iba a decir exactamente Hablan eso. directamente con el presidente, un cargo que o sea, está escondido, pero habla directamente. Pero te Tienen que iba a hablarle decir, eso al micrófono porque te iba a decir directamente eso, porque además ella tiene tiene un ministro, en este caso ahora una ministra, a quien le podía decir justamente eso. ¿Sabe qué? A mí me toca esta parte, ministro o ministra, pero estoy viendo esto otro. ¿Qué opina usted como ministro? Que le ha pasado a Cristian, Se pero lo le hago podría saber. pasar. Es como se lo hago ¿Sabe saber. qué? ¿Por qué no le hablamos al presidente? Tal cual. Porque resulta que hay mucho involucrado en una situación como esto. Entonces, eso es bastante como poco plausible la explicación. Hay un punto de lo que dice Paula y es otro que es interesante cuando tú lo pones en el marco de la discusión de la política. Porque cualquier abogada que asuma una dirección jurídica en el Palacio de Gobierno entiende también que acá no era solamente un paper jurídico, sino que el nombre Tal que cual. aparece es el nombre de la senadora Isabel Allende y de una ministra de Estado. Entonces, ella pudo haber visto la inhabilidad, pero también con la política no entiende el peso que tienen también las figuras que están en ese papel, que eso es política. Por ¿O no? eso yo digo que la Connie decía recién, yo no tengo ninguna duda que esto, ensañarse con la abogada Moya no tiene mucho sentido. Pero ¿cuál es el sentido final? Claro, tiene un currículum seguramente extraordinario, pero es una posición, o sea, está en un gobierno que tiene una mirada política. Entonces, nadie a estas alturas puede escudarse en que en realidad yo tengo un trabajo técnico, pero en realidad asesora al presidente de la República, pero técnicamente solamente. Yo creo que ahí hay algo que es un aprendizaje importante, sobre todo para las nuevas generaciones en política. Ya, y entonces, porque uno diría, entonces Francisca Moya debiera salir, la debieran sacar, o tampoco se resuelve el problema ahí, porque parece ser que ahora es como, bueno, ¿quién paga este costo de todas estas equivocaciones? No sé si están de acuerdo conmigo, pero en las palabras de la senadora Allende, ella reconoce que ella como senadora debiera haber conocido y sabido el artículo 60, pero que no es abogada. No sé si es admisible esa explicación. Tú, Cristian, fuiste diputado. Si es admisible esa explicación, pero en el fondo ella sitúa y enfoca la responsabilidad en el gobierno y en todos estos personajes que revisaron esta compra o esta fallida. Mira, a ver, es que es súper complejo ponerse en los argumentos de la senadora, ¿no es cierto? Y ya en este caso de Isabel Allende. Pero yo me alejo del análisis constitucional, que puede ser que uno, cuando no sea abogado, cuando no tiene o no se ha metido en estos temas tan técnicos, jurídicos, uno dice, bueno, no tenía idea, está bien. Yo voy a señalarles dos comentarios, uno político, comunicacional y otro técnico. Cuando nosotros llegamos a la Cámara de Diputados, nos enseñaban como alumnos que llegábamos a primero básico.
no se pueden tener contrato con el Estado, todavía me acuerdo. Primer día de clase. Claro, y de hecho preguntamos, oye, y yo tengo una cuenta corriente con el Banco del Estado, tiene que cerrarla. Mejor. ¿Ah, sí? Sí, mejor ciérrela. Es como bien ridículo una cuenta corriente o una cuenta de ahorro con el Banco del Estado. Es un contrato con el Estado, con una empresa del Estado, ¿no es cierto? Ya está bien, pero mejor ciérrela. Esos son los recuerdos que tengo de mis primeros años hace ya bastante tiempo. Y segundo, ya, esculpemos a Isabel respecto del argumento más técnico, pero el sentido común dice que firmar algo con el Estado en una compraventa teniendo un cargo público puede ser un poco complejo. A lo mejor uno le produce un cierto cuestionamiento, ¿no es cierto? Uno dice, ¿estaré bien lo que estoy haciendo, no? Ahora, Desde el punto de vista político. A lo mejor por ahí ese cuestionamiento tampoco se produjo y yo no quiero entrar en una porque creo que Isabel, ella está padeciendo un problema gigante. No creo que sea la responsable final o la que provocó todo esto, pero creo que actuó de buena fe. Ahora, yo ayer, sinceramente lo creo, pero también tiene equipos, también tiene gente. ¿Cómo alguien no le dijo, oiga senadora, no nos metamos en este lío, sí, esperemos un rato? Bueno, hay un abogado de la familia también, ¿no es cierto? A Por cargo eso, a eso me refiero. ¿Cómo no Oye, hay, pero bueno. ayer el CLINIC planteaba, con Nicolás Sepúlveda, su equipo, que lo planteaba porque fue Sí. por esta investigación, que aquí podrían haber otros parlamentarios que tienen acuerdos Sí, con así lo él. leí. Sí, que Sí, porque me tiene bien finalmente como sorprendido. la decisión del Tribunal Constitucional o sea, marca un punto cuando destituye por estos contratos con el Estado. Y lo que dice este reportaje de investigación es que identifica 5 diputados y senadores que mantienen acuerdos con el fisco que implican pagos con dineros públicos. Habla de los senadores Juan Castro, de Luciano Cruzcoque, de Fidel Espinosa y de los diputados Jaime Mulet y Jimena Osandón. O sea, dice que es un listado parcial, pero claro, finalmente aquí también va a haber una revisión. ¿Qué les parece eso? O sea, es muy probable que eso se produzca, Claudia, porque lo que va a haber aquí, una vez que se conozca el fallo, el Tribunal Constitucional, porque recordemos que todavía no conocemos el fallo del Tribunal Constitucional, lo cual también la senadora ayer lo destaca como algo negativo de lo que ha sido todo esto, es decir, Es que bien Sí. insólito que estemos Me todos des- hablando de una cosa que todavía que no conocemos. pero ni siquiera con un comunicado de prensa o o sea, el algo, Tribunal ¿no? Constitucional ahí está el debe, porque a lo menos sobre esto mismo también tenían que entender que había una arista política demasiado relevante, corregir lo que es la voluntad popular de elegir un senador o una senadora, un diputado o una diputada, corregir eso a partir de lo que pasó, tiene una implicancia política muy grande. Y a mí me sorprende que el Tribunal Constitucional no haya previsto que en Ese este efecto. caso no podíamos manejarnos solo por filtraciones, que en este caso había un comunicado de prensa, como dice la Connie, elemental de 2 párrafos, diciendo, mire, esto pasó, esto es formal, y nos demoraremos 10 días, 4 días, 5 días, 2 semanas, En entregar el fallo. cuando conozcamos Ahora, el Tribunal Constitucional se ha hecho varias de esas, pues yo me recuerdo en uno de los episodios de los retiros, Sí, pero déjame solamente había terminar. un ministro que lo anunció por el matinal, el Sí, fallo. pues, acuérdate. Entonces, cuando eso ocurra, va a venir lo que dice Claudia a partir de la investigación de Nicolás. Va a venir una revisión, porque si con este criterio sacamos a la senadora Isabel Allende, Revisemos. bueno, entonces aplicando el mismo criterio que no conocemos, pero aplicando el mismo criterio que conoceremos, ¿cuántos más que tienen contratos con el Estado y que han firmado de su puño y letra pueden ser cesados en sus cargos? La Constitución es clarísima y fija una línea divisoria muy potente, un límite muy gigante entre la relación comercial de una autoridad con el Estado. Y dice no. Y no va. Y la causal y la sanción es cesación en el cargo. Y no hay tutía, como dirían nuestras abuelitas. Y por lo tanto, no es solamente no tener contrato. No, si yo soy abogado, no puedo tener juicios contra el Estado. Hoy día no puedo llevar juicios, finalmente. No puedo ser director de una empresa. Por mí mismo, como persona natural, o dice por interpósita persona, vale decir, por una sociedad. Entonces, cuando uno, por eso les decía yo, cuando uno llega a la Cámara de Diputados, te obligan y te dicen, revise todos sus antecedentes. Además, uno está obligado a revisar lo que tiene que hacer declaración de patrimonio e intereses hoy día. Entonces, además, uno produce una revisión por la declaración de patrimonio e intereses para saber dónde estoy, en qué estoy. Yo recuerdo hace bastantes años cuando llegué, tener que renunciar a patrocinios y poder en tribunales, tener que renunciar a algunos directorios que uno tenía de empresas chiquititas, en aquella época uno era más joven, tener que, en el fondo, desvincularse absolutamente
de la relación con el Estado, la relación comercial, la relación de profesional en el fondo. Y eso la Constitución es clarísima. O sea, no es defendible esto de que diga entonces, la senadora. Estoy pensando que la senadora llegó hace 31 años, primero son 3 periodos como diputados, como senadora, 31 años al Congreso, y estas medidas también han ido agregándose. Sí. Porque antiguamente los senadores, los diputados tenían estudios de abogados, defendían una causa, o sea, digamos, alegaban en tribunales. Estaba todo muy confundido. Entonces, no, estoy tratando de comprender a la senadora, pero básicamente ustedes dicen no es plausible que ella no haya sabido. O sea, de hecho, además, yo creo que lo que nos va a pasar, Connie, es que realmente yo vuelvo a lo que es la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional. Porque si es con la senadora Allende, tendrá que ser con todos. Claro, es un criterio. Tendrá que ser con todos. Y es un criterio que encarna en algo que lo que dice Cristian Monkeberg no es una ley para interpretar, es una ley categórica. Es categórica, ¿no es cierto? y es explícita. Y no es como, cesará en el cargo y empieza. No queda como en el espacio de la interpretación. Cambiemos de tema porque tenemos también ya cada vez más claros los candidatos presidenciales. Al menos en el oficialismo ya aterrizó Janet Se puso Jara. entretenido. Hay que ver qué pasa con el Partido Socialista, que es un capítulo aparte, digamos, pero quiero partir por Paula, Cristian, porque sí. porque Janet Jara, muchos están diciendo que representa el espíritu bacheletista y por lo tanto inyecta esa energía en la campaña. ¿Será tan así? Ella ayer lo recordabas tú, Connie, que decía, yo no soy de la élite, yo vengo de más del pueblo. Subrayó, dijo, no soy de la élite. Y yo al tiro pensé como en los otros candidatos con los que compite. Pensé, por ejemplo, Gonzalo Vinter del Colegio Verbo Divino, Carolina Toá de otro. O sea, como que estaba diciendo eso, pero además, cuando el día que sale, el primer día, y dice, dijo, me voy a cocinar y hacer el aseo. Claro, eso es lo que a todos como que nos acordamos a todos nos pasa un poco. Eso se llama una buena cuña. ¿Ah? Eso es una buena cuña. Sí. Estaba ¿no? pensado, dices Porque, tú. Eso no fue no tengo idea si estaba pensado o no. Te pero, da una imagen. Pero obviamente. Claro, la cuña te remite a una imagen. La gracia de las cuñas justamente es que te remitan a una idea concreta de las cosas. Claro. Yo creo, primero, que la primaria se está poniendo súper entretenida en la centroizquierda. Segundo, que con voto obligatorio podemos comprender las diferencias de ese arcoíris de la centroizquierda. Y con la voto versión obligatorio al final. Claro, ahora no, voto obviamente, sí. el voto obligatorio en la primera vuelta. La primaria participamos, las personas que queramos participar en la primaria del centro izquierda. Pero es muy importante porque es la persona que va a llegar a la primera vuelta. Y Janet Jara ha puesto justamente un componente de representación, comillas, del pueblo. Representación de la clase trabajadora. Representación de aquellas personas a las que hay que hablarle en fácil. La voz de la política hoy día es una voz compleja, sobre todo la voz de la centroizquierda. Hablan en difícil, dicen cosas que la gente no comprende. Y si uno lo compara con la gente de la sobre todo más de la derecha y de la extrema derecha, hablan en súper fácil. Armémonos para defendernos. Rechacemos porque, qué sé yo, lo que sea. En cambio, el otro mundo habla en difícil. Y yo creo que Janet tiene la gracia de hablar en fácil. Es particularmente más suelta, más simpática, tiene sentido del humor. Baila. ¿no? Baila, no le hace asco. Y baila más o menos, y le sale natural. Porque hemos visto que otros han bailado y uno dice, ay no, que no baila. Sí, pero bueno, el expresidente Piñera, ¿se acuerdan cuando bailó? Pero le eligieron un baile súper apropiado. Sí, Cristian. Sí, es verdad. Una figura como Janet Jara, ¿cómo se mira desde la derecha, que tienen 3 candidatos, que son desde un discurso más duro, y en el cual Matei más bien apela a su experiencia más que otra cosa? Sí, el único problema de Janet no es Janet, es su mochila del Partido Comunista, es de dónde viene. O sea, yo creo que si ella fuera y ocupara el espacio que está ocupando Carolina Toá hoy día, sería una candidata bastante más competitiva. Creo que lo es, y creo que tiene una tremenda proyección. Y creo que el Partido Comunista, a presión, logró la nominación, porque no la querían. Había una complejidad ahí bien importante. Y hicieron una negociación y mandaron a Jado a la Cámara de Diputados, bueno, en fin, y una serie de cosas más. Pero claro, su gran mochila es que es militante del Partido Comunista y eso le va a pesar.
¿Es más fácil para Evelyn Matei Yo creo que que fuera Janet Jara su contrincante en una eventual segunda vuelta a Carolina Toá? Yo creo que Carolina Toá es una candidata que apela mucho a lo que apela a Evelyn Matei, ¿no es cierto? La experiencia, el volver al sentido común, al hablar más fácil, como dice Paula, a eso apunta o a eso apuntaría la candidatura de Carolina Toá, pero no tiene las características ni las condiciones de Janet Jara. Entonces, todo indica, a mí me huele que Janet Jara va a ser muy competitiva, pero su mochila va a ser esa, el Partido Comunista, y lo que va a significar que lo más seguro que Carolina Toá termine compitiendo en esta primera vuelta, y con ella seguramente se va a enfrentar a Evelyn Matei, que son dos liderazgos bastante parecidos desde el punto de vista personal, de la experiencia, del carrete que tienen, en fin. Vamos a seguir analizando, porque queda todavía. Ahora comienza, digamos, la carrera para seguir analizando esos atributos, posicionamiento. Muchas gracias, Cristian Monkeberg y Paula Walker. Y tal vez el próximo miércoles tenemos más candidatos que analizar. 8:56 de la mañana. Y a lo mejor tenemos primaria en la centro. No sé, vamos a ver. Ya, 8:56 de la mañana, cerramos.